Hola de nuevo. Pues aquí estamos, si os fijáis, aquí detrás tengo un tanatorio que es es un monumento romano del siglo III, de hace 2 días, que todavía se conserva bien. Y aquí al lado de esta joya arquitectónica voy a tener la oportunidad de compartir con Guillermo Losada, y disfrutar de su plática y de su variedad del español, que es a lo que hemos venido. Señor Guillermo, muy buenas. Hola, muy bueno. ¿Cómo estás? Pues perfecto, además en un día hermoso y en Bonito. un lugar precioso. ¿Tenemos que conservar estos monumentos o no? Hombre, por supuesto que sí, es necesario porque además son muy lindos, permiten a la civilización actual reconocer los orígenes de su, bueno, de su vida, de Ujú. sus Y de culturas historia. y de su historia. ¿Y cuáles son los orígenes tuyos, los orígenes de Guillermo? Mis orígenes, te voy a decir la verdad. Todos mis abuelos son españoles, vascos, gallegos y cántabros. Y fueron a la Argentina a vivir en el año 1880 y pico. Mis abuelos, ¿eh? Ajá. Y, Argentina, cuando dice Guillermo Argentina, ¿qué es? bueno, Argentina es un país. No me refiero a qué zona, porque Argentina mira que es grande, ¿eh? Ah, fueron a vivir a Buenos Aires, a la Ajá. ciudad de capital, la más importante, Ujú. que fue fundada, bueno, en 1800 y pico. Y fueron luego al interior, se fueron a la provincia de Santa Fe. Allí trabajaron mi mi abuelo cántabro, que era un comerciante, pues puso un hotel en un Ajá. pueblecito. Ahí también tenían un restaurante y vivieron una vida de campo. Y- Luego se fueron a la ciudad. Vale, vale, o sea que tu familia viene de campo, Guillermo. Y Sí, no. sí, mi abuelo vasco Mm, era de una sería mm. de allí, del País Vasco. Y luego se dedicaron allá bueno, a hacer una vida. Tengo el abuelo, otro abuelo que fue farmacéutico, Ajá. con lo que era variado, variopinto. ¿Y tu acento de dónde es? Mi acento es de la provincia de Santa Fe, Ujú, que no es, eh, bueno, que está al lado de un río ujú. importante, que es el río Paraná, Ajá. y que es una ciudad bonita, Ujú. con mucha inmigración italiana, Es lo que te iba a decir. que nosotros le decimos los tanos, porque realmente nosotros hablamos como italianos en algún O sea, sentido. en la prosodia, en la Sí, fonética. en la fonética y en Ujú. el canto a veces que tenemos, ¿no? Sí. Mira, te propongo que vayamos a dar Sí, una vuelta aquí sí. caminando. ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial Argentina? De verdad, lo digo en todos los sentidos. Es especial para lo muy bueno, para lo menos Para lo bueno. menos bueno. Mm, Mira, para mí es que es un país de inmigración. Es un país donde todas las personas que han ido llegando hasta los años 30, 40 del siglo pasado, Ajá. iban a buscarse la vida. Iban porque salían de una Europa destrozada del siglo XIX, una Europa arrasada por las guerras Ajá. y- y muerta de hambre. Pero vosotros, Argentina llegó a ser la potencia número 5 o algo así, ¿no? Sí, Después, ¿verdad? y fue una potencia económica porque, claro, exportaba trigo, carne vacuna, Ujú, lana de ovejas. En ese sentido era una potencia y también cultural. ujú. Nosotros tenemos en Buenos Aires uno de los mejores teatros de ópera, incluso, no te voy a decir el mejor, porque los argentinos somos muy, muy así, pagados de nosotros mismos, pero fueron hasta Paganini a tocar en Wow. el siglo XX, ¿no? Vale, y por qué en los años 40 erais la Sí, América y ahora... ahora es
nada, es un Ujú. desastre en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque, bueno, allí se produce un fenómeno militar en los años 40, sube al gobierno un general secundado por otro, Ujú. que fue Perón, Juan Domingo Perón. Ajá. Que la mujer estuvo exiliada en España en la Es- época de Franco, doña Eva, ¿no? ¿O no? Doña Eva, que Ujú. vino aquí a lucir sus joyas, porque claro, eran muy amigos Con Carmen Franco. Polo, la mujer de Franco, que ¡Oh! también arrasaba en la joyería. Arrasaba las Es correcto. joyerías. ¿eh? Y una pregunta. Sí. Mira, yo con mis chicos, con mis estudiantes, trabajo con el señor Cortázar, Oh, el don Julio, Don Julio, que es espectacular. O sea, es me, una me gusta maravilla. mucho la literatura argentina, de verdad, pero lo es. ¿por qué Cortázar se hizo francés? Es una pregunta que Yo porque lo- leo por ahí, que unos para protestar contra Perón. Es que me has dado tú el Por pase, supuesto, pero por otros no sé. supuesto. Cortázar fue perseguido por la dictadura Mm, y además fue un hombre que se supo dar cuenta mm. de que aquello era el más terrible fascismo, y fascismo cultural. Sí, 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 sí. Y fue uno de los brillantes. Hubo muchos argentinos que fueron a vivir a París Ujú. y otros se quedaron en su lugar, en la revista Sur, o como Borges, como Mm. Mujica Lainez, como Mm. todos ellos que... Y hacían pleitesía más. no, al régimen. no, no, Porque Borges, pero no, Borges es por un eso. liberal, Ujú. fue un liberal toda su vida, pero supieron enfrentarlo y seguir produciendo literariamente. Ujú. Pero Cortázar, además, tenía una mujer muy especial, Ujú. tenía relaciones con los franceses, relaciones, perdón, familiares. Ujú. Qué lástima que se fue. Bueno, yo te digo de que Cortázar es el autor argentino que más éxito tiene, más que Borges, ¿eh? Entre mis Sí, seguro, estudiantes. seguro, seguro. Te quería, ¿hay alguna cualidad del español, del castellano que le decís vosotros, de tu zona que sea diferente de, bueno, que sea eso, genuina de vuestra zona? ¿Alguna manera de conjugar los verbos o de alguna, no sé? No, en ese sentido no. Bueno, algo hay, pero no digamos, se han ido sumando Mm. simplemente traslaciones de otras deudas, de Mm. otras lenguas, Ujú, por la vida cotidiana, por el contacto, ujú. pero en realidad es un buen español. Lo Sí. que pasa que decimos, mira y no mira. Sí, sí, conjugar. Decimos, ya llegó, Eso y es no dice- italiano, amigo, claro. no llegó. Pero usted La tiene, construcción, usted tienes, vos tenés, ¿no? vos tenés, Ujú. eso es claro, eso es fundamental. Pero eso Vos está, tenés. es así, Es así, es aceptado porque en realidad parece ser que es un castellano antiguo, digamos, Claro. o respetuoso. Sí, 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 sí. Pero no hay mucho más que eso. A mí, claro, yo no te puedo decir, pero porque yo soy argentino, ¿Cuánto tiempo llevas en España? te voy a decir la verdad, 31 años. 31 años. Y cuando llegaste hace 31 años, estamos hablando del 89, Sí, señor. ¿tuviste algún problema con el castellano o no? No. Nada, ¿no? No, más bien la gente se te queda mirando y dice, qué lindo que hablas. Guillermo habla lindo y es una persona muy linda. Qué suerte tenemos, ¿verdad?, de poder unirnos tantos millones de personas con una misma lengua. Y lo vamos, ha sido un placer hablar con él, un placer del día, qué día. Mira que decía Qué que hoy una iba a llover. maravilla, sí. Y nos vamos a ir al río y vamos a disfrutar a seguir del paseo. Así que espero que os haya gustado y nada, aquí está Guillermo para tomar un mate cuando Es cierto. cuando quedamos. Vale, adiós. Encantado. Gracias.